Cuando mi hijo se casó, no dije que heredé 150 millones de pesos de mi marido. Aquel día, la felicidad que él irradiaba era una espina en mi corazón, pues guardaba un secreto capaz de desmoronarlo todo. Yo, Elara, una mujer de cicatrices invisibles, veía en cada sonrisa de mi hijo el dolor de un pasado que él jamás comprendió, y un futuro que, sin mi secreto, sería una farsa. Aquel altar, que debería ser el escenario de una nueva vida, se convirtió en el preludio de un ajuste de cuentas inevitable. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir va mucho más allá de una herencia. Es la historia de un amor sacrificado, de traiciones silenciosas y de una justicia que llegó cuando menos lo esperaba. ¿Desde dónde estás viendo y a qué hora? Cuéntame en los comentarios. Dale me gusta a este video y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Mi vida, antes de que todo se desmoronara, era un tejido bordado con la simplicidad y la belleza de un amor que parecía inquebrantable. Recuerdo vívidamente la casa de mis padres, un modesto chalet con un jardín siempre florido, donde el aroma a jazmines se mezclaba con el olor del pan horneándose en el horno. Allí, en medio de risas e historias contadas a la luz titilante de la chimenea, conocí a Miguel. Él no era el hombre más rico ni el más apuesto de la pequeña villa, pero sus ojos, de un castaño profundo, llevaban una dulzura y una promesa de lealtad que me cautivaron desde el primer momento. Nuestros primeros años fueron un testimonio de la creencia de que el amor verdadero supera cualquier obstáculo. Miguel, un talentoso artesano, se dedicaba a la carpintería, esculpiendo la madera con la misma pasión con la que esculpía nuestro futuro. Yo, por otro lado, encontraba mi alegría en cuidar de nuestro hogar, transformando cada rincón en un refugio de paz y calidez. Nuestras cenas eran sencillas, pero repletas de conversaciones sobre sueños, sobre el hijo que tanto queríamos tener. Y entonces llegó Gabriel. La llegada de Gabriel fue el sol que iluminó nuestra existencia. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada pequeña conquista era celebrada con una euforia desmedida. Miguel, un padre dedicado, pasaba horas jugando con él en el patio, enseñándole los nombres de las estrellas y la importancia de siempre seguir el corazón. Yo, a mi vez, me desdoblaba para asegurar que nuestro hijo tuviera todo lo que necesitaba, incluso si eso significaba renunciar a algunos de mis propios deseos. Recuerdo coserle la ropa a mano, noches enteras, solo para verlo sonreír. La felicidad era palpable, un perfume dulzón que llenaba cada habitación de nuestra casa. Los años pasaron, y Gabriel creció, transformándose en un joven perspicaz y ambicioso. Él siempre soñó en grande, anhelando una vida que fuera más allá de los límites de nuestra pequeña villa. Miguel, con su corazón generoso, incentivaba cada uno de sus vuelos, aunque, a veces, eso significara verlo partir lejos en busca de nuevas oportunidades. Fue para costear la Universidad de Gabriel, en una ciudad grande, que Miguel tomó la decisión que cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. Miguel, movido por el deseo de darle a nuestro hijo las mejores oportunidades, invirtió gran parte de nuestros ahorros en un negocio prometedor, pero de alto riesgo, que un pariente lejano le había propuesto. Recuerdo las conversaciones nocturnas, la preocupación en sus ojos mientras él explicaba los detalles, y mi propia aprensión, pero la visión de Gabriel, con sus ojos brillando al hablar sobre el futuro, nos impulsaba. Miguel era un hombre de fe inquebrantable, y creía que el esfuerzo traería la recompensa. Sin embargo, la suerte no siempre acompaña a la buena voluntad. Aquella inversión, que debería ser el puente hacia los sueños de Gabriel, se transformó en un abismo. El pariente, un hombre de palabras dulces e intenciones oscuras, desapareció con el dinero, dejándonos con nada más que deudas y un corazón roto. La noticia llegó como un rayo en un día de sol. Miguel, un hombre fuerte y resiliente, sucumbió al dolor de la pérdida, y más aún, a la culpa por habernos puesto en aquella situación. Su salud, ya fragilizada por años de arduo trabajo, se deterioró rápidamente. Observar a Miguel languidecer, día tras día,
Era como tener un pedazo de mi propia alma arrancado. Yo lo cuidaba con toda mi devoción, pero sabía que había una tristeza profunda en sus ojos que ninguna cura era capaz de aliviar. Antes de partir, Miguel me hizo una promesa, un susurro débil que resuena en mi memoria hasta hoy. Te dejaré algo, Elara, algo que garantizará el futuro de Gabriel, incluso si no estoy aquí para verlo. No lo entendí en ese momento, pero confié en sus palabras, en su amor incondicional. La muerte de Miguel dejó un vacío inmenso en mi vida. La casa, antes llena de risas y el aroma a madera recién cortada, parecía silenciosa y fría. Gabriel, que estaba lejos, sintió la pérdida a su manera, pero la distancia y la urgencia de su propia vida le impedían ver la profundidad de mi dolor. Yo estaba sola, con los recuerdos de un amor que se fue y la responsabilidad de un futuro incierto. La herida inicial, abierta por la traición financiera y la subsiguiente pérdida de Miguel, era profunda y palpitaba en cada latido de mi corazón. Sin embargo, lo que yo no sabía era que el mayor secreto de Miguel y la verdadera injusticia aún estaban por venir. La ausencia de Miguel era un silencio ensordecedor que resonaba en cada habitación de nuestra casa. Las paredes, antes testigos de risas y sueños, ahora guardaban solo la melancolía de un pasado que no volvería. Me veía atrapada en un limbo de dolor, donde cada día era una batalla para encontrar un motivo para seguir adelante. La herida de la pérdida de Miguel se profundizaba con cada recuerdo, con cada objeto que me remitía a su presencia. El dolor era una carga pesada, pero lo llevaba en silencio, pues sentía que era la única forma de honrar la memoria de mi amor. Gabriel, inmerso en su propio camino en la gran ciudad, parecía cada vez más distante. Nuestras conversaciones, antes frecuentes y llenas de planes, se volvieron esporádicas y superficiales. Él llamaba, sí, pero sus palabras eran apresuradas, sus pensamientos ya en otro lugar. Yo entendía que él tenía su propia vida para construir, sus propios sueños para perseguir, pero la soledad era un velo que me envolvía, haciendo los días más largos y las noches más frías. Ansiaba un abrazo, una palabra de consuelo, pero él estaba demasiado ocupado para percibir la profundidad de mi desamparo. La soledad, sin embargo, no era la única carga que llevaba. La traición del pariente de Miguel, que nos dejó con deudas y sin un centavo, pesaba sobre mis hombros. Me vi obligada a vender algunas de las pocas joyas de familia que aún me quedaban para saldar las deudas más urgentes. Con cada pieza que entregaba, sentía un pedazo de mi historia desvanecerse, pero no había otra opción. El orgullo, que antes era una fortaleza, ahora se desvanecía en polvo ante la necesidad. Me sentía humillada, pero la dignidad de Miguel me impedía rendirme a la desesperación. Fue en ese período de vulnerabilidad que la figura de Sofía, la novia de Gabriel, comenzó a dibujarse en mi vida. Al principio, ella parecía un soplo de aire fresco, joven, hermosa y con una energía contagiosa. Sofía era todo lo que yo imaginaba para el futuro de mi hijo. Ella lo incentivaba en sus proyectos, lo acompañaba en sus eventos sociales, y yo veía en los ojos de Gabriel un brillo que hacía mucho tiempo no veía. La recibía en mi casa con un cariño maternal, compartiendo historias de Gabriel, de nuestra vida, e incluso de mi dolor. Ingenuamente, yo creía que ella sería un puerto seguro para mi hijo, y quizás una compañía para mí. No obstante, con el paso del tiempo, un sutil cambio comenzó a manifestarse en Sofía. Sus preguntas sobre nuestra situación financiera se hicieron más frecuentes e incisivas. Señora Elara, ¿usted no tiene ninguna reserva? ¿Y la casa? ¿No vale mucho? Ella disimulaba la curiosidad con una sonrisa dulce, pero sentía un escalofrío recorrer mi espalda cada vez que el tema surgía. Gabriel, por su parte, parecía ajeno a ese cambio, o quizás prefería ignorarlo, absorto en sus propios planes y en la pasión por Sofía. La escalada del dolor se intensificó cuando percibí que Sofía estaba, de alguna forma, manipulando a Gabriel. Él comenzó a alejarse aún más. Sus visitas se volvieron raras, sus llamadas aún más cortas. Las conversaciones sobre el futuro, antes repletas de sueños compartidos,
ahora giraban en torno a los planes de Sofía para la vida de ellos. Yo intentaba alertarlo, con la delicadeza de una madre que no quiere herir a su hijo, pero él me escuchaba con impaciencia, como si mis palabras fueran meros refunfuños de una mujer vieja y amargada. La soledad se transformó en abandono. Me veía sola, con la casa grande y vacía, y los recuerdos de un pasado feliz que contrastaban brutalmente con la realidad presente. Las noches estaban llenas del eco de mis propios pensamientos, del dolor de un hijo que se alejaba y de la presencia sutil, pero cada vez más opresora, de Sofía. Sentía que estaba perdiendo a Gabriel por una mujer que, poco a poco, revelaba sus verdaderas intenciones. La traición, antes financiera, ahora se volvía emocional, y el silencio de Gabriel era la prueba más dolorosa de mi abandono. Me sentía como un barco a la deriva, sin brújula y sin puerto, a merced de las olas de la indiferencia y la avaricia. La sensación de abandono se volvía más densa cada día, transformando las habitaciones antaño acogedoras en un laberinto de recuerdos dolorosos. Me arrastraba por la casa, un espectro de lo que un día fui, mientras el mundo allá afuera seguía girando, indiferente a mi dolor silencioso. Gabriel, ahora prometido de Sofía, parecía inmerso en una burbuja de felicidad que no incluía a su propia madre. Las llamadas eran cada vez más protocolares, las visitas, meras formalidades. Sentía que estaba siendo borrada de sus vidas, una figura inconveniente que se contraponía a sus planes de ascenso social. La fecha de la boda se acercaba, y con ella, una extraña agitación se apoderaba de Sofía. Hablaba incesantemente sobre el futuro, sobre la casa que comprarían, los viajes que harían. Sus palabras eran como martillos, golpeando la herida abierta de mi soledad. La escuchaba con una sonrisa forzada, sintiendo un nudo en la garganta con cada mención de una vida grandiosa de la que jamás sería parte. La envidia no era un sentimiento que me perteneciera, pero la tristeza de ver a mi hijo tan ciego a la verdad me carcomía por dentro. Fue en uno de esos días de melancolía profunda que la providencia, o quizás el destino, decidió intervenir. Estaba arreglando las cosas de Miguel, un ritual doloroso que había pospuesto durante meses, revisitando cada objeto con una mezcla de añoranza y desesperación. En una vieja caja de cigarros, que él guardaba en el fondo de su armario, encontré un documento que nunca antes había visto. Era un papel arrugado, con sellos y firmas que me eran extrañas. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Había algo en él, una energía latente, que me decía que aquello no era un simple recibo o una cuenta antigua. Con las manos temblorosas, abrí el documento. Era un testamento, el testamento de Miguel, pero no un testamento común. Sus ojos castaños, tan llenos de vida y amor, me miraban desde la firma en caligrafía elegante. Allí, en letras pequeñas, estaba la revelación que lo cambiaría todo. Miguel, mi amado Miguel, me había dejado una fortuna, una cantidad astronómica, fruto de una inversión secreta que él había hecho años antes, sin decírmelo, como una sorpresa, un puerto seguro para nuestro futuro. 150 millones de pesos. El número parecía irreal, imposible de procesar. Mi mente dio un vuelco. Aquella cantidad, que podría haber salvado a Miguel, que podría haber evitado todo nuestro dolor y humillación, estaba allí, escondida, por su propia voluntad. Él no quería que yo lo supiera, para que viviera su vida como él creía que debía, sin las preocupaciones por el dinero. La promesa que él me hizo antes de partir, «Te dejaré algo», resonó en mis oídos con una nueva y abrumadora claridad. Él había cumplido su palabra, a su manera, con un secreto que me protegería del mundo, pero también me mantendría en la ignorancia. La epifanía fue abrumadora. De repente, el dolor de la pérdida de Miguel se mezcló con la rabia, con la incomprensión. ¿Por qué había escondido aquello? ¿Por qué me dejó pasar por tanta privación, tanto sufrimiento, si la solución estaba allí, al alcance de sus manos, o mejor dicho, en sus últimas voluntades? La tensión moral me sofocó. Tenía en mis manos la prueba de una fortuna, de una vida que podría haber sido diferente. La revelación era un terremoto que sacudía mis convicciones más profundas. Yo era, después de todo,
una mujer rica, pero vivía como una pobre, por culpa de un secreto bien intencionado, pero equivocado. En ese momento, mientras las lágrimas corrían por mi rostro, no eran solo lágrimas de tristeza, sino de una nueva y extraña fuerza. Aquel documento no era solo un pedazo de papel, era un mapa, una guía para un viaje que yo necesitaba emprender. Tenía el poder de cambiar mi historia, de reescribir mi destino. ¿Pero cómo? ¿Cómo revelar a Gabriel y Sofía, que ya tenían sus propios planes, que la madre vieja y humilde que ellos conocían era, en realidad, dueña de una fortuna? El dilema era grande, y la preparación para el enfrentamiento inminente, o para la búsqueda de una justicia, ya sea legal o emocional, ya comenzaba a tomar forma en mi mente. Sabía que el juego había cambiado, y que yo ya no sería la víctima silenciosa. El documento en mis manos ardía como brasa, una verdad abrumadora que se negaba a ser contenida. La revelación de la fortuna de Miguel me lanzó a un torbellino de emociones. La tristeza por la forma en que la escondió, la rabia por haber soportado privaciones innecesarias y una fuerza renovada que no sabía que poseía. La señora fragilizada y silenciosa que ellos conocían estaba a punto de transformarse. Sin embargo, decidí guardar el secreto por unos días más, observando, analizando, esperando el momento exacto para asestar mi golpe de verdad. Los días que precedieron a la boda de Gabriel y Sofía fueron un escenario de representaciones. Yo, la madre viuda y humilde, me esforzaba por disimular el temblor en mis manos y el brillo inusual en mis ojos. Sofía, por otro lado, irradiaba una satisfacción que me parecía casi obscena. Ella dictaba planes para el futuro con una desenvoltura que me hizo cuestionar si realmente amaba a mi hijo o si amaba solo la vida que él podría proporcionarle. Gabriel, mi hijo, parecía perdido en su propio sopor de pasión, ciego a las sutilezas y a las intenciones ocultas. El día de la boda llegó, y yo fui. Me senté en uno de los bancos de la iglesia, observando la ceremonia con una mezcla agridulce de emociones. Gabriel estaba hermoso, radiante, y Sofía, en su vestido de novia, parecía la personificación de la felicidad. Pero para mí, era como asistir a una obra donde yo conocía el final, y no era un cuento de hadas. La acumulación del dolor y el abandono que había soportado en los últimos años se concentró en un único punto, y sabía que aquel momento, la culminación de sus sueños, sería el inicio de mi verdad. La revelación llegó de forma inesperada, pero no para mí. 2 días después de la boda, sonó el teléfono. Era Sofía. Su voz, antes dulce y llena de miel, ahora tenía un tono de urgencia y un cierto aire de triunfo. Señora Elara, necesito que venga aquí a casa. Tenemos un asunto muy importante que tratar. Sentí el olor a trampa en el aire, pero una sutil sonrisa jugó en mis labios. Era la señal que esperaba. Llegué a la casa de Gabriel y Sofía, que ahora también era mía, con el testamento de Miguel, guardado junto a mi corazón. Al entrar, la escena se desarrolló exactamente como había previsto. Gabriel estaba sentado en el sofá, con una expresión confusa. Sofía, por otro lado, estaba de pie, al lado de un hombre con una carpeta en la mano, a quien ella rápidamente presentó como el doctor Morales, nuestro notario. Madre, comenzó Gabriel, su voz un poco vacilante. Sofía cree que necesitamos resolver algunas cuestiones sobre el futuro financiero de nuestra familia. Sofía lo interrumpió, sus ojos brillando con una astucia que apenas podía disimular. Señora Elara, el doctor Morales está aquí para ayudarnos a organizar las cosas. Nos gustaría saber sobre los bienes que usted tiene, para que podamos planear con seguridad el futuro de Gabriel. La sutileza había desaparecido, reemplazada por una codicia casi palpable. Ella no se anduvo con rodeos. El objetivo era mi dinero, o la falta de él. Los observé a los dos, con una calma que los sorprendió. Mi mirada se posó en el doctor Morales, un hombre profesional y aparentemente ajeno a la tensión en el aire. Doctor Morales, dije, mi voz firme, pero suave. La señora Sofía tiene toda la razón. Es necesario organizar las cosas. Y para eso, tengo algo que me gustaría presentar. Con movimientos lentos y deliberados,
Saqué el testamento de mi bolso y lo puse sobre la mesa de centro. El papel arrugado parecía insignificante ante la expresión de asombro de Sofía y la curiosidad vacilante de Gabriel. ¿Qué es esto? ¿Madre? Preguntó Gabriel, tomando el documento. Es el testamento de su padre, hijo mío, respondí, con mis ojos fijos en Sofía. Un testamento que solo descubrí hace unos días. Gabriel comenzó a leer, y con cada línea, sus ojos se abrían. El color se fue desvaneciendo del rostro de Sofía, que observaba la escena con una ansiedad creciente. El silencio en la sala era tan denso que se podía sentir el peso de las palabras no dichas. Cuando Gabriel terminó de leer, levantó los ojos hacia mí, una mezcla de incredulidad y asombro en su mirada. Madre, ¿150 millones de pesos? ¿Esto es real? Sonreí, una sonrisa triste pero victoriosa. Es real, hijo mío. Tu padre, en su sabiduría, quiso asegurar mi futuro, y por consiguiente, el tuyo. Sofía, recuperando la voz, intentó recomponerse. ¿Pero por qué nunca dijo nada? ¿Pasó por tantas dificultades? La acusación en su voz era palpable. Porque no lo sabía, dije, mi voz ahora más alta, con la verdad resonando en cada sílaba. Miguel me lo ocultó, quizás para protegerme, quizás para mantenerme en la simplicidad que él sabía que yo amaba. Él me dejó pasar por todo esto, y yo me enorgullecí de soportar. Pero usted, Sofía, vino con sus planes y sus preguntas, empujándome a un rincón, tratando de despojarme de lo poco que tenía. No lo revelé antes porque necesitaba ver hasta dónde llegaría la codicia de ustedes. La mirada de Sofía hacia mí se transformó en una mezcla de furia y vergüenza. Gabriel, que escuchaba todo en silencio, ahora parecía tener la claridad que le había faltado durante tanto tiempo. El notario, que hasta entonces era solo una figura profesional, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y comprensión. El enfrentamiento no fue con gritos o acusaciones histéricas, sino con la dignidad de la verdad y la prueba irrefutable del testamento. La catarsis era visible en los ojos de Gabriel, en la palidez de Sofía, y en el aire que parecía más ligero, purificado por la revelación. Ya no era la víctima, era la dueña de mi propio destino, y la verdad finalmente me había liberado. El silencio que siguió a la revelación del testamento era pesado, cargado de verdades recién descubiertas y de arrepentimientos. Gabriel, con el documento aún en sus manos, parecía haber envejecido 10 años en un minuto. Sus ojos, antes llenos de un brillo apasionado por Sofía, ahora reflejaban una mezcla dolorosa de asombro, vergüenza y, finalmente, una profunda tristeza. Me miró a mí, su madre, con una mirada que me imploraba perdón, un reconocimiento silencioso de su alejamiento y de la ceguera que lo había consumido. Sofía, por su parte, estaba pálida, casi transparente. Su postura altiva se deshizo, y el doctor Morales, con un semblante serio, observaba la escena, testigo involuntario de un drama familiar que se desarrollaba ante sus ojos. El plan de ella, tan cuidadosamente orquestado, se había derrumbado en segundos, expuesto por la verdad incontestable que yo, la anciana, había guardado. No hubo gritos, no hubo discusiones acaloradas, solo el peso de la verdad. Gabriel se acercó, con los hombros encorvados, y me abrazó. Fue un abrazo apretado, desesperado, un pedido mudo de perdón por todo el abandono, por toda la negligencia. Lo sentí temblar en mis brazos, y las lágrimas que no había derramado por la muerte de su padre, ahora corrían copiosamente. En ese momento, no había fortuna, no había secreto, solo la reconexión entre madre e hijo. El desenlace de la historia no fue una reconciliación inmediata con Sofía. La confianza se había roto de forma irreparable. El notario, después de formalizar la autenticidad del testamento, se marchó, dejándonos con la tarea de reconstruir lo que había sido demolido. Gabriel, en su dolor y remordimiento, tomó la decisión de alejarse de Sofía por un tiempo, buscando comprender en qué se había convertido y cómo había permitido que la avaricia de otra persona lo cegara al sufrimiento de su propia madre. Yo, por mi parte, no sentía rabia. La liberación de aquel secreto y la consecuente exposición de la verdad me trajo una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. El perdón no era una obligación,
sino una elección. Perdoné a Miguel por su elección de ocultarme la fortuna, comprendiendo que su intención, aunque equivocada, era protegerme. Y perdoné a Gabriel, no por sus acciones, sino por la inocencia que había perdido, por la lección que había aprendido de la manera más difícil. Los 150 millones de pesos me proporcionaron la seguridad que yo nunca había buscado. Me mudé a una casa más pequeña, más acogedora, con un jardín que florece todo el año, recordándome la belleza de la vida que siempre supe apreciar. No ostenté la riqueza, pero la usé para asegurar mi confort y para ayudar a aquellos que realmente lo necesitaban, como Miguel habría hecho. Creé una fundación en su nombre, ayudando a jóvenes estudiantes a realizar sus sueños, para que otros Gabriels no tuvieran que enfrentar los mismos dilemas que mi hijo enfrentó. Gabriel y yo, con el tiempo, reconstruimos nuestra relación, lentamente, con conversaciones honestas y un renovado sentido de respeto. Él maduró, aprendió a valorar las cosas simples de la vida y la importancia de la lealtad y el amor verdadero. La relación con Sofía, naturalmente, se disolvió. Él entendió que, a veces, el mayor tesoro no está en bienes materiales, sino en los lazos que nos conectan, en la verdad que nos libera y en la sabiduría que acumulamos a lo largo de minutes and Sabder. La vida. Hoy, me siento en mi porche, con una taza de té caliente en las manos, observando la puesta de sol pintar el cielo con tonos de naranja y púrpura. La vida me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quiénes somos y en la capacidad de amar y perdonar. La mayor herencia que Miguel me dejó no fueron los millones de pesos, sino la fuerza para enfrentar la verdad y la sabiduría para vivir con dignidad. Y esa es la lección más valiosa de todas. Si esta historia te conmovió o si te hizo reflexionar, deja tu comentario, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Tu participación es muy importante para nosotros. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que tocan el alma.